Si alguien, no sé, si alguien se rompe un brazo, vas al médico y una radiografía te ofrece una respuesta súper binaria y limpia. Claro, o sea, ¿está roto o no está roto? No hay mucho debate. Exacto. Es muy reconfortante, porque el problema es 100% visible. Se puede categorizar rápido. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se fractura es el sentido de propósito? Uf, esa es una pregunta difícil. Sí, o cuando hay un dolor emocional profundo, o esa falta de claridad mental que te nubla las decisiones de todos los días. Ahí ya no hay imágenes en blanco y negro. Para nada. Entramos en un panorama de diagnóstico que es, honestamente, un territorio de aguas muy turbias. Es una excelente forma de plantearlo, porque fíjate que en ese territorio emocional, pues no hay un manual técnico estandarizado. Ujú. No hay un librito que nos diga exactamente dónde está la falla o cómo repararla con, digamos, una simple intervención quirúrgica. Y precisamente por eso, nuestra exploración a fondo de hoy intenta darnos una herramienta. O más bien, una brújula para navegar esas aguas turbias. Me gusta la idea de la brújula. Sí, porque hoy vamos a analizar un material muy particular que propone ser una especie de manual de supervivencia para la mente moderna. Así es. Se trata del libro Sin demoras, El éxtasis del silencio, del autor Marino Báez. Y bueno, hay que aclarar de entrada para quienes nos escuchan que no estamos ante una novela. No, para nada. Tampoco es un texto académico de esos que son impenetrables. Exacto. Está escrito en forma de paremias modernas, que para ponerlo en términos súper sencillos son como aforismos. Ujú. Proverbios breves, muy directos, pero que están, digamos, actualizados para la era del teléfono inteligente. Aunque, eso sí, con una carga filosófica y moral muy, muy profunda. Y fíjate que el formato este de las paremias es fundamental para entender el mensaje. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Bueno, históricamente las máximas y los proverbios se usaban para transmitir conocimiento de generación en generación, justamente porque son fáciles de memorizar. Claro, como los refranes de las abuelas. Tal cual. Sin embargo, lo que hace Báez es adaptar esta herramienta milenaria con un propósito muy específico para nuestra época. A ver, cuéntame más de eso. O sea, aunque están diseñadas para leerse en 3 segundos, exigen cognitivamente que la mente se detenga. ¡Wow! Ok. Sí, obligan al cerebro a pausar esa lectura rápida que tenemos hoy en día y a procesar el significado real. Es un mecanismo diseñado para combatir la superficialidad. Y la falta de atención crónica que todos tenemos. Exactamente, Es casi como un caballo de Troya literario. totalmente. Porque, a ver, en una era de videos de 15 segundos y gratificación instantánea, el autor utiliza un formato rápido, pero le inyecta una densidad que te obliga a frenar de golpe. Es una trampa, pero una trampa positiva. Sí, y el objetivo de nuestra inmersión de hoy es desentrañar cómo el autor propone construir resiliencia con esto, cultivar el intelecto y navegar en un mundo que está, bueno, saturado de ruido. Y el concepto central que utiliza para lograr todo esto es lo que él llama el éxtasis del silencio. El éxtasis del silencio. Suena hasta poético. Suena poético, sí, pero si consideramos el nivel de saturación de información al que estamos expuestos hoy en día, este concepto se vuelve casi una necesidad clínica. Una receta médica prácticamente. Exacto. Tener acceso a este tipo de sabiduría así tan destilada ofrece una vía directa hacia una vida más intencional, que le hace falta a cualquier persona que busque claridad. Bueno, a ver, analicemos esto por partes, porque el libro establece una progresión muy lógica. Sí, va paso a paso. Señala que antes de intentar conquistar el mundo físico o interactuar con la sociedad, primero hay que organizar la casa por dentro. El paisaje interior. Ese mismo. El texto dedica muchísima atención a lo que denomina la educación del corazón. Y es que ese es el cimiento absoluto de toda la filosofía del autor. Báez advierte algo muy fuerte aquí. ¿Qué advierte? Él dice que el corazón del ser humano, entendido como el núcleo de nuestras emociones y convicciones, tiene una necesidad imperiosa de creer en algo. O sea, un hambre existencial. Tal cual, un hambre. Y la advertencia es que si no se le proporcionan verdades sólidas en las que creer, ese mismo corazón terminará creyendo mentiras por pura inercia. ¡Qué fuerte! El libro utiliza una analogía muy buena, la de un jardinero. Ah, sí, la del jardín. Sí, dice que el corazón cultiva creencias constantemente. Es su naturaleza.
Pero sin una dirección consciente, esas semillas pueden germinar como flores hermosas que te nutren o como malas hierbas. Malas hierbas que terminan asfixiando todo el paisaje interior. Exactamente. Fíjate que esa idea del jardinero me recuerda muchísimo a cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. A ver, desarrolla eso. Pues el algoritmo en sí mismo es neutral, ¿no? Su único trabajo es retener la atención. Claro, mantenerte en la pantalla. Exacto. Entonces, si se le alimenta con datos basura, con indignación constante, con negatividad, el resultado que te devuelve es una visión del mundo completamente aterradora y distorsionada. Totalmente de acuerdo. Y el texto menciona que la mente debe alimentarse de, y cito, bienaventuranzas, o sea, de positividad para generar la energía vital necesaria para actuar. Sembrar buenas semillas, básicamente. Sí, pero aquí me surge una duda muy genuina, o sea, sobre la viabilidad de esto en el mundo real. A ver, cuéntame. ¿Cómo funciona mecánicamente este éxtasis del silencio en la práctica? Porque la verdad suena súper bien en teoría. Muy bonito en el papel. Claro. Pero cuando tu entorno laboral te exige, no sé, responder correos a las 10 de la noche y las notificaciones no paran de sonar, ¿qué hacemos? ¿El autor sugiere que nos vayamos a un retiro espiritual permanente o qué? Fíjate que esa es la trampa en la que es muy fácil caer cuando leemos la palabra silencio. ¿Ah, sí? Sí, solemos pensar que se refiere a la ausencia de ruido acústico o a irse a una montaña a aislarse del mundo. A un monasterio. Exacto. Baez no propone irse a un monasterio. Él define esta éxtasis del silencio como un estado activo. Lo llama una reflexión intelectual y moral sin trabas. Ok, reflexión activa. Sí. Mecánicamente, para responder a tu pregunta, se trata de una interrupción voluntaria de ese ciclo tóxico de estímulo y respuesta. O sea, frenar a propósito. Tal cual. Porque cuando reaccionamos constantemente a estímulos externos, los correos, las redes, las noticias, el cerebro opera en un estado de alerta perpetua que consume muchísima energía. Es como tener el motor de un auto acelerando a fondo, pero en neutral todo el tiempo. Esa es la imagen exacta. Y el autor advierte que la consecuencia de no aplicar este silencio activo es que las neuronas terminan, y uso sus palabras literales, quemadas. ¡Wow! ¡Quemadas! Y no lo dice solo como una metáfora poética para sonar interesante. Él describe un agotamiento cognitivo real, un punto donde el sistema nervioso literalmente se sobrecarga. Claro, el famoso burnout. Exacto. Y cuando eso ocurre, el corazón pierde la capacidad de sentir empatía, de sentir asombro. Te quedas vacío. Sí, y el cerebro se queda estéril, incapaz de generar ideas nuevas. Entonces, el silencio es la práctica diaria de apagar ese motor un rato. Para permitir que el sistema se enfríe. Que se enfríe y se resetee. Solo así se habilita esa verdadera educación del corazón de la que hablábamos. De acuerdo. A ver, supongamos que logramos dominar ese interruptor. Ok. Educamos el corazón, encontramos ese silencio activo y tenemos nuestro jardín interior impecable, sin una zona mala hierba. Todo perfecto. Todo perfecto. Pero en el instante en que cruzamos la puerta de la casa, nos estrellamos de frente contra la realidad más implacable de todas. El tiempo. La falta de tiempo, sí. El libro aborda esto directamente en su siguiente fase, hablando sobre la tiranía del tiempo y el espejismo del éxito. Es una transición muy dura, pero necesaria. Sí, hay una paremia central en esta parte que dice, la leo textual: aprovecha el tiempo, empodérate, no permitas que el tiempo se haga cargo de tu tiempo. Y esa frase introduce la tensión principal de la existencia humana, de verdad. Totalmente. Porque una vez que tu interior está ordenado, pues tienes que decidir cómo proyectar esa energía en el mundo exterior, en un recurso que es estrictamente finito y que no espera a nadie. El reloj sigue corriendo. Así es. Baez aborda esto contrastando dos posturas que son diametralmente opuestas. Por un lado, la pasividad de dejar que la vida simplemente te ocurra. Que el tiempo decida por ti. Exacto. Y por otro lado, la peligrosa tentación de buscar atajos hacia la riqueza o el éxito rápido sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, y aquí es donde yo, desde mi perspectiva, tengo que cuestionar un poco la premisa, o al menos ponerla a prueba. Adelante. Porque esto de empoderarse del tiempo puede sonar peligrosamente parecido a esa cultura de la productividad tóxica que vemos en todos lados hoy en día. El hustle culture. Exactamente. Esa idea de que hay que exprimir cada segundo, que tienes que monetizar tus pasatiempos, dormir 3 horas para ser exitoso. Sí. Para una persona con jornadas laborales de 60 horas, con deudas, responsabilidades familiares,
Decirles, no permitas que el tiempo se haga cargo de tu tiempo, puede sonar como un consejo súper desconectado de la realidad. Es una crítica muy válida. Porque el tiempo, para muchos, es como la corriente de un río muy caudaloso que simplemente te arrastra sin remedio. Es un punto crítico, sin duda. Sin embargo, creo que una lectura atenta del texto revela que el autor no está abogando para nada por esa productividad extrema. No. Entonces, ¿cómo lo enfoca? Empoderarse del tiempo, bajo la óptica de Baez, no es intentar controlar el río, o intentar, mágicamente, multiplicar las horas del día. Ok. Se trata más bien de decidir, de forma muy consciente, qué tipo de embarcación vamos a construir para navegar esa corriente con el tiempo y la energía que sí tenemos. Ah, entiendo. O sea, es una cuestión de intencionalidad, no de volumen de trabajo bruto. Precisamente. El autor introduce aquí la figura del buen sembrador. El buen sembrador. Sí. Este sembrador trabaja con una visión a largo plazo, no busca atajos mágicos. El libro es súper incisivo al advertir que atreverse a buscar riqueza sin sacrificio es engañosamente fácil. Claro, los atajos siempre parecen la mejor opción al principio. Pero el autor dice que eventualmente todo lo que obtuviste sin una base sólida literalmente se va por el precipicio. Fíjate que, usando la analogía del río que decíamos, esa riqueza fácil o ese éxito sin sacrificio sería como construir un barco de papel. Me encanta esa imagen. Sí, o sea, es rapidísimo de hacer, ¿no? Lo doblas un par de veces, lo pones en el agua y parece que avanza a gran velocidad. Te da la ilusión perfecta de progreso. Pero estructuralmente no tiene nada. Exacto. El papel no tiene integridad. A la primera corriente fuerte, o si choca con una piedra, se va a desintegrar. Se hunde. En cambio, construir un barco de madera te toma años. Exige astillarte las manos, requiere muchísima paciencia y sacrificio diario. Y sudor. Es agotador, pero es la única estructura que no se va a hundir cuando la marea cambie o venga una tormenta. Esa metáfora captura a la perfección la esencia del sacrificio que Baez menciona en el libro. Porque sí, romper barreras requiere agilidad. El reloj no se detiene, ¿verdad? No, el río sigue fluyendo. Pero él insiste en que cualquier triunfo verdadero debe estar cimentado en el mérito real. El buen sembrador no se come toda su cosecha de inmediato para aparentar que tiene abundancia. Guarda para el invierno. Exactamente. Guarda una parte previendo las crisis. Y esa es la verdadera forma de empoderarse del tiempo. Es sacrificar la gratificación instantánea de hoy para asegurar que tu barco flote mañana. Lo cual nos lleva a la tercera gran transición de este análisis. Vamos allá. Si ya tenemos nuestro jardín interior ordenado y estamos ahí construyendo pacientemente nuestro barco de madera, pues inevitablemente vamos a tener que navegar ese barco a través de las estructuras de la sociedad moderna. El mundo real. El mundo real, que no siempre es bonito, y el autor dirige su atención hacia unas dinámicas que, la verdad, son bastante crudas. Sí, no se guarda nada. Analiza un mundo donde la verdad se distorsiona de forma constante y donde la desigualdad socioeconómica no es una excepción, sino la norma. Ves que definitivamente no esquiva la realidad del entorno exterior. Todo su análisis sociológico se centra en lo vulnerable que es el individuo frente a fuerzas que son mucho más grandes que él. ¿Las estructuras de poder? Las estructuras de poder y, muy importantemente, los medios de comunicación. Fíjate que para reportar fielmente las perspectivas del autor y mantenernos objetivos, hay que destacar cómo él define lo que hoy llamamos posverdad. Es una definición tremenda. Sí, la describe como un velo de engaño que distorsiona la realidad y dice que está tejido por intereses ocultos. Plantea que los medios de información muchas veces operan como instrumentos de desinformación estructurada para favorecer a los poderosos. Totalmente. Y lleva esta crítica al terreno económico con una frase que a mí me pareció súper aguda. Dice: la pobreza no me preocupa. Me preocupan los ricos que viven de la pobreza. Es un golpe directo. Muy directo. Apunta a quienes construyen fortunas capitalizando la vulnerabilidad ajena. Los llama dioses del oportunismo. Personas que, según el texto, se quedan con el santo y la limosna. Y lo revelador aquí no es solamente esta crítica social tan punzante, sino cómo el autor propone que un individuo común sobreviva a todo este entorno. Porque la indignación por sí sola no sirve de mucho. Exacto. Frente a la manipulación sistémica, Baez no te sugiere salir a gritar con indignación ciega. Él posiciona a la verdad no como un instinto o un misterio inalcanzable,
sino como un principio moral. Un principio firme. Un principio moral tan firme que tiene la capacidad de destruir el pensamiento de los débiles, de los que manipulan. Pero, a ver, ¿cómo se navega esa posverdad en el día a día? Porque yo me imagino este velo de engaño como si entraras a una de esas casas de los espejos en las ferias. Ah, claro, donde todo está distorsionado. Todo, el diseño entero del lugar tiene un solo objetivo: desorientarte por completo. Los espejos curvos hacen que algo chiquito parezca un monstruo gigantesco y que la puerta de salida simplemente desaparezca de tu vista. Y chocas con las paredes. Sí, si confías en tu primera impresión ahí adentro, nunca vas a encontrar la salida. Te quedas atrapado. Pues fíjate que el libro proporciona el mapa exacto para salir de esa casa de espejos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la clave? Hace una advertencia crucial sobre cómo procesamos la información que recibimos y cómo juzgamos a las demás personas. Baez enfatiza muchísimo la necesidad de mantener una mente objetiva y recomienda específicamente definir a las personas y a las situaciones, cito, sin la inercia del sexto sentido. Me detengo en esa frase porque me llama la atención. La inercia del sexto sentido. Supongo que, conociendo el tono del autor, no se está refiriendo a una intuición mística o algo esotérico. No, para nada. Se refiere a algo mucho más terrenal y cotidiano. ¿A qué? A nuestros sesgos cognitivos, a los prejuicios automáticos que todos tenemos. Ah, ok. Esa inercia es la tendencia mental, un poco perezosa hay que decirlo, de juzgar un libro por su portada, o de aceptar una noticia falsa simplemente porque confirma algo que nosotros ya creíamos de antemano. Claro, el famoso sesgo de confirmación. La posverdad funciona precisamente porque explota esa inercia. Se alimenta de que nosotros hacemos suposiciones súper rápidas sin verificar nada. Exactamente. Entonces, para sobrevivir a estos dioses del oportunismo, el texto nos indica que debemos apagar ese piloto automático. Obligarnos a dudar. Obligarnos a observar. Un verdadero sabio, dice el autor, demuestra su inteligencia con acciones y con hechos que se pueden verificar, no con palabras superelocuentes. Porque la elocuencia muchas veces es ese espejo curvo que decíamos, diseñado justo para ocultar las verdaderas intenciones. Tal cual. Uf, la verdad es que es un panorama denso. Bastante. O sea, resumiendo, tenemos la necesidad de un silencio activo para no quemar nuestras neuronas, luego el peso del sacrificio constante para dominar el tiempo finito, ¿Sí? y encima la vigilancia perpetua para no ser engañados por las estructuras de la sociedad. Si la filosofía de Baez terminara aquí, sería un manual bastante sombrío, ¿no crees? Muy solitario, sí. Muy cínico. Sin embargo, y por suerte, hay un giro fundamental hacia el final de la obra. El contrapeso. Exacto. Frente a todo este caos y engaño externo, el libro identifica un refugio definitivo, un espacio de paz. Las conexiones humanas genuinas, el amor auténtico y la capacidad de ser resilientes ante el cambio. Y este es el contrapeso humanista que le da sentido a todo el esfuerzo del que veníamos hablando. Todo cobra sentido aquí. Sí, porque después de armar al individuo con este escepticismo crítico para enfrentar a la sociedad corrupta, el autor nos recuerda algo vital. El propósito final de la vida no es estar a la defensiva todo el tiempo. No se puede vivir así. Exacto. El propósito es conectar profundamente con los demás. Y lo ilustra con otra paremia muy bonita. El amor es como el vino. Mientras más añejo, más divino. Y esa simple comparación con el vino encierra una mecánica que me parece fascinante porque desafía por completo la narrativa moderna que tenemos hoy. ¿Cómo así? Pues que hoy en día consumimos las relaciones de la misma manera que consumimos, no sé, comida rápida o el contenido en Internet que mencionábamos al principio. Todo es desechable. Todo es desechable. Buscamos el amor a primera vista, que nos venden las películas. La pasión inmediata, esa chispa instantánea que tiene que darse en la primera cita o si no, no sirve. Claro, si no hay fuegos artificiales, se descarta. Exactamente. Pero el autor nos dice que el amor verdadero no es un producto de consumo rápido. Es un proceso de fermentación. Fermentación, me gusta. Y la fermentación requiere tiempo. Requiere pasar por etapas oscuras, metido en una barrica. Requiere transformación.
El amor maduro, según Baez, trasciende el deseo puro y se nutre de la comunicación sostenida. Se fortalece con la comprensión mutua a lo largo de los años. Exacto. Esa distinción entre consumir rápidamente y dejar fermentar es vital en su filosofía. Por eso también señala que la amistad sincera es el ingrediente indispensable. El sine qua non que menciona. Ese mismo, la condición sin la cual no se puede tener una vida estable. Y aporta una perspectiva sobre la estética de estas relaciones que es súper reveladora. A ver. Argumenta que la verdadera belleza de una relación no se ve con los ojos, es invisible, reside en la sencillez y se siente exclusivamente en el corazón. ¡Guau! Ese es como... Fíjate, es como observar un edificio con una arquitectura impresionante. Ajá. O sea, tú pasas y nadie se detiene a tomarle fotos a los cimientos de concreto que están enterrados bajo tierra, ¿verdad? Para nada, le tomas foto a la fachada. Exacto, porque los cimientos son completamente invisibles. Son feos, carecen de glamour, son solo varilla y cemento. ¿Sí? Sí. Pero si esos cimientos invisibles de sencillez, de paciencia y nobleza no están ahí presentes, el edificio entero, por más hermosos que sean sus acabados y sus cristales, se va a derrumbar al primer temblor. Se viene abajo por completo. Y la vida, como bien señala el libro, está llena de temblores en forma de cambios que son inevitables. Y es justo en esos temblores donde se pone a prueba la resiliencia que el autor nos ha venido enseñando a construir desde el primer capítulo. Todo se conecta. Sí, en el contexto de las relaciones, por ejemplo, él advierte que las diferencias de opinión o de carácter no deben ser lo que defina el vínculo. O sea, no hay que buscar a alguien idéntico a ti. No, es la aceptación mutua y el respeto lo que mantiene esos cimientos firmes, muy por encima de cualquier divergencia. Y extrapolando esto a la existencia misma, el texto identifica que el mayor obstáculo para el triunfo humano no es que te falten recursos o dinero. Entonces, ¿qué es? Es la resistencia mental al cambio. O sea, luchar contra la corriente en lugar de aprender a navegarla con nuestro barquito de madera. Exactamente. Fluir con el cambio es el mecanismo que nos permite la evolución. Y aquí el libro rompe con otra noción tradicional, al afirmar que la edad cronológica, el número en tu identificación, es totalmente irrelevante. ¡Qué alivio escuchar eso! Sí, postula que la juventud del espíritu es la que verdaderamente define nuestra edad, y esa juventud obviamente no se inyecta en una clínica ni se compra con dinero. ¿Cómo se mantiene entonces? Se mantiene viva exclusivamente a través de la pasión que le pones a las cosas, tu actitud frente a los retos y, crucialmente, la capacidad de soltar el lastre emocional. Ah, y sobre ese lastre emocional, el libro tiene una advertencia bastante severa que me gustaría rescatar. Sí, es dura. El texto menciona que sembrar odio genera una especie de torbellino. Y ese torbellino termina consumiendo sin piedad, adivina a quién. Al que lo siembra. Al que lo siembra, exacto. Es un acto absoluto de autodestrucción. Por lo tanto, la capacidad de perdonar, de adaptarse a los golpes de la vida y de mantener ese espíritu joven, terminan siendo los verdaderos indicadores del éxito de una vida. Eclipsando por completo cualquier métrica financiera o de estatus social. 100%. Fíjate que si conectamos todos los puntos de los que hemos hablado, vemos que el viaje que propone Marino Báez es un ciclo perfecto y completo. Así es. Comienza exigiéndonos que nos aislemos de ese ruido externo tan tóxico para encontrar claridad interior. Y termina demostrando que esa claridad solo sirve de algo si la utilizamos para conectar de una manera más pura y más resistente con los demás y con este entorno que cambia todo el tiempo. Pues la verdad hemos trazado una ruta fascinante hoy a través de este material. Muy profunda. Partimos desde esa necesidad urgente de educar nuestro paisaje interior, ¿no? Entendiendo que el éxtasis del silencio es el único mecanismo que evita que nuestras neuronas colapsen. Que se queme. Exacto. Luego avanzamos hacia el dominio del tiempo, reconociendo que el sacrificio prolongado, el trabajo duro, es la única madera resistente para construir un propósito. Nuestro barco. Nuestro barco. Aprendimos también a navegar esas casas de espejos de la posverdad social, obligándonos a desactivar nuestros propios perjuicios. La inercia del sexto sentido. Esa misma. Y finalmente, descubrimos que el refugio definitivo ante todo este caos reside en la fermentación lenta del amor y en la flexibilidad inquebrantable de mantener un espíritu joven. Es una síntesis brillante
Y demuestra cómo estas máximas tan breves, estas paremias, pueden contener la arquitectura completa de una filosofía de vida que es 100% funcional para el siglo XXI. Bueno, antes de cerrar nuestra exploración de hoy, hay una última reflexión en el libro que creo que vale la pena dejar sobre la mesa para el análisis individual de cada quien. Ah, ya sé a cuál te refieres. Es intensa. Es intensa, sí. En uno de los pasajes más crudos y directos, el autor nos recuerda cuál es el gran nivelador de la experiencia humana. La muerte. La muerte. Escribe, cito: «La muerte nos iguala a todos, sin distinciones ni títulos». Uf, Nos confronta con un hecho biológico ineludible. Dice que en apenas 60 días el cuerpo físico se reduce a un esqueleto, independientemente de cuánta riqueza hayas acumulado o cuánto poder hayas ejercido en vida. es una bofetada de realidad. Totalmente. Y al poner esto en perspectiva, el autor cuestiona profundamente por qué, sabiendo esto, permitimos que el orgullo, la vanidad y la ambición desmedida nos consuman mientras estamos vivos. Es una confrontación directa con el ego. Recontextualiza absolutamente todo lo que hemos analizado hoy. Y nos deja una pregunta resonando que quiero compartir con nuestra audiencia. Adelante. Si el final de la historia borra de un plumazo todo el estatus material, si esa igualdad final es completamente ineludible, ¿podría ser que ese éxtasis del silencio no sea únicamente una herramienta de supervivencia emocional para lidiar con el estrés de la oficina? Qué buena pregunta. Quizás ese silencio activo es el único estado mental que de verdad es capaz de generar un legado invisible. Ujú. Un eco compuesto de hechos concretos, de amor maduro y de resiliencia que siga impactando el mundo muchísimo tiempo después de que los títulos y las fortunas de papel hayan desaparecido por completo. Queda ahí la idea para seguir desentrañando sus implicaciones. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima inmersión.